Apenas se cumple un año del inicio de la pandemia y el mundo ya comenzó a inmunizarse contra el coronavirus. Nunca antes se había conseguido una vacuna en tan corto tiempo. Pero ¿por qué no todos tienen acceso a este preciado bien? El año pasado la ONU pedía una vacuna del pueblo, asequible para todos, y sin embargo la situación actual dista mucho de ese objetivo. Sobre este asunto hablamos en la entrevista de la semana con Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, que nos acompaña desde España. Muy bienvenido, doctor López. En los medios se habla de la guerra de las vacunas. Empecemos por Europa, con el pulso entre la Unión Europea y las farmacéuticas. De repente, AstraZeneca dijo que reduciría en un 60% los suministros a la Unión Europea, mientras que Israel o Reino Unido reciben las entregas pactadas y están mucho más avanzados en la inmunización. ¿Fueron más listos o simplemente pagaron más? Sí, yo creo que fue un buen desarrollo el plantearse una compra consolidada para todos los países de la Unión Europea y hacer estas compras anticipadas. Pero lamentablemente las farmacéuticas no han respondido de una manera correcta, haciendo o cumpliendo con los compromisos a cabalidad como habían sido establecidos. Y vemos que hay entregas plenas a otros mercados, posiblemente más lucrativos, que están pagando cifras superiores y no se están cumpliendo con los compromisos que se habían establecido con la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea ha pecado a veces de una política poco asertiva y agresiva, un tanto ingenua, pero no puede sino decirse que es la dirección correcta el ir en bloque consolidado como países de la Unión para establecer el mecanismo de abasto de las vacunas que se van aprobando por las autoridades regulatorias. ¿Son estas prácticas de las farmacéuticas que estamos viendo con la vacuna contra la COVID algo habitual? Es decir, países que cierran contratos con cláusulas secretas, plazos de suministro no cerrados, prohibición de reventa o incluso donación de las vacunas. Lamentablemente es lo habitual. Yo diría, bienvenidos al club de la realidad, de la realpolitik, del marco de la acción farmacéutica con relación a la salud pública. Y lo digo con cierta tristeza en el sentido de que ante un fenómeno pandémico como el que vivimos, en donde está amenazada la seguridad sanitaria mundial, esas prácticas deberían quedar superadas y deberíamos tener mucha más capacidad mundial de orquestar un bien público global a través de la vacuna. Doctor López, estamos viendo una distribución totalmente desigual de los antígenos. La canciller alemana Angela Merkel rechazó en Davos el nacionalismo de las vacunas, pero en realidad los países con mayor capacidad económica están acaparando vacunas y dejando de lado a los países pobres. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Sí, lamentablemente estamos en esta situación de una especie de darwinismo sanitario y social y económico. Los países más poderosos y más ricos acceden más rápidamente a los mercados de estas vacunas. Lamentablemente sigue dominando una lógica estrictamente de mercado y además en cierto sentido especulativa. Y el que esto se genere profundiza las inequidades en cuanto al acceso al mecanismo que tendremos como el mecanismo fundamental para controlar la evolución de la pandemia. Ya la pandemia tenía una expresión de profundas inequidades en cuanto a que afecta más a las personas con menos recursos, a las personas más vulnerables, especialmente en situaciones de pobreza. Lo hemos visto con este enorme número de casos en muchos países en vías de desarrollo. Y la falta de acceso a la vacuna ahonda todavía más este gran marco de inequidades que es para lo que tendrían que estar presentes mecanismos e instituciones como la propia Organización Mundial de la Salud que hagan acciones mucho más afirmativas para reducir estas inequidades en el acceso a bienes básicos para garantizar la seguridad sanitaria mundial. Y además es una cuestión totalmente politizada, ¿no? Los inmunizantes ruso y chino, por ejemplo, se descartaron desde un primer momento en Occidente, pero según los últimos datos vemos que la vacuna rusa tiene una efectividad de más del 90%. ¿Es peligroso fijarse en el color político del país a la hora de elegir o de valorar las vacunas? Absolutamente. Yo creo que hemos sido víctimas de una carrera, en este caso no armamentista, ni una carrera para llegar a la luna, pero una carrera por avanzar
con una bandera en cuál es la primera vacuna que se aprobaba, que se ponía en marcha, que mostraba seguridad y eficacia, excesivas consideraciones geopolíticas y nacionalismos ligados a la vacuna, exclusiones a priori con respecto a la efectividad o a la seguridad de una vacuna porque viniese de Oriente o de Occidente o de Rusia o de China o de Estados Unidos o del Reino Unido o de Europa continental. Yo creo que en el mundo de hoy globalizado tenemos que ir a soluciones mucho más globalizadas. Desde mi punto de vista, mientras se demuestre la seguridad y la eficacia de las vacunas, con las evidencias científicas que tienen que demostrarse, con la publicación en revistas de pares, con la documentación que acompañe al registro de las vacunas, la nacionalidad puede ser de la India, de China, de Rusia, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, del Reino Unido o del país que sea. Y de hecho, lo que considero es que debemos tener vacunas desarrolladas y aprobadas y deberíamos tener un mecanismo más solidario, colectivo, de producción masiva, más allá de que lo produzca exclusivamente la compañía que ha hecho la investigación y tiene la patente registrada. Con esto no estoy diciendo que tengamos que abolir las patentes, aunque sería una solución de último recurso para la cual incluso hay antecedentes en la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, pero podemos simplemente terciarizar mucha más producción en entidades que tienen capacidad productiva para que no tengamos el cuello de botella que estamos enfrentando o que algunas farmacéuticas argumentan que es el cuello de botella que enfrentamos para tener suficiente acceso al número necesario de dosis. Usted hablaba ahora de la seguridad de la vacuna, fundamental, y es que los antígenos se están utilizando también como herramienta geopolítica para reforzar alianzas. Vemos que Rusia y China aterrizaron de este modo en América Latina. Primero fue Argentina, después México, que en su afán por vacunar primeros en la región cerraron acuerdos para adquirir la vacuna rusa cuando aún se desconocía su efectividad. ¿Se verán obligados los países con menos recursos a administrar quizás inmunizantes que no se han probado a fondo? Bueno, los países, sobre todo que están en la periferia del acceso central a las vacunas producidas por las empresas norteamericanas o europeas, tienen que acudir a lo que está disponible, a lo que puede viabilizarse como un acceso a vacunas que son vacunas también seguras y eficaces que han tenido su registro en sus agencias nacionales y que hoy por hoy se está planteando incluso el registro de la vacuna Sputnik en la Agencia Europea del Medicamento. Yo creo que, bueno, podemos incluso hacer una cita al hecho de que Francia y Rusia han dialogado para poder ver una posible convergencia productiva con respecto al desarrollo de la vacuna Sputnik en Francia. Y yo creo que esta actitud es la que tiene que prevalecer. Hay que estar abiertos a que si hay un instrumento que prueba objetivamente, científicamente, que hay seguridad y eficacia, avancemos a producirla en todas partes que tengan capacidad productiva y que garanticen la calidad para poder tener suficiente número de dosis que nos permitan el acceso rápido para avanzar también rápidamente en los programas de vacunación. Doctor López, hablemos de América Latina. Muchos países de la región confían en el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para el reparto equitativo de vacunas. ¿Cree usted en el éxito de esta iniciativa? ¿Que darán vacunas para los países con menos recursos? Bueno, yo creo que es una buena iniciativa, la iniciativa COVAX, pero es todavía insuficiente, todavía no llega al punto al que se necesita para poder suministrar el número de dosis que los países van a requerir. Hay iniciativas de esta naturaleza que datan de 30 años atrás, cuando menos, o hasta 40 años atrás, durante mi estancia en la propia Organización Mundial de la Salud, en la Oficina para las Américas, en la Organización Panamericana de la Salud, teníamos un mecanismo que era un fondo rotatorio de vacunas antes de que hubiera pandemia y mucho menos, solo para las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones, las básicas, que permitía comprar consolidadamente a precios más razonables, sin especulación, sin corrupción y haciendo mucho más accesible a los países la posibilidad de contar con las vacunas. COVAX de alguna manera va en esa dirección, pero no hay duda de que COVAX está compitiendo con compradores activos como son los grandes países
con recursos de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y otros. Y bueno, va a poder movilizar aquello que no está siendo comprado por los países centrales que están dominando los mercados de las vacunas. Yo creo que ha recibido una contribución importante, pero es la mitad de lo que se había planteado para poder tener la eficacia de dotar de vacunas en la cantidad suficiente. Hay que apoyarlo, hay que impulsarlo. Los países no tienen únicamente que descansar en este mecanismo, pero es importante que este mecanismo, como un mecanismo solidario que busca hacer accesibles las vacunas, sobre todo a los países de menos ingresos, pues siga adelante y sobre todo levante el vuelo, ¿no? Claro, porque mientras no estemos todos seguros, nadie está seguro en realidad, ¿no?, con esta pandemia. Doctor López, América Latina, una de Ese las es el regiones más afectadas. verdadero punto, sí. Exacto, exacto. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas y está en medio de una segunda ola. ¿Qué tanto tienen que ver las nuevas mutaciones del virus en el aumento de casos en la región? Sí, yo pienso que todas las regiones tenemos que tener mucho cuidado con el surgimiento de las variantes, sobre todo que tienen más contagiosidad, como es el caso de la variante británica y empieza a ser el caso de la variante brasileña, entre comillas, y sudafricana. Yo creo que las nuevas olas no son solo explicables por las nuevas variantes, pero se ven agudizadas por las nuevas variantes. En Europa tenemos una tercera ola que está potenciada por la relajación y la permisividad excesiva que tuvimos en la época navideña, el frío, la ventilación interior insuficiente en muchos lugares que requieren espacios internos dadas las condiciones climáticas y las nuevas variantes. Ya la nueva variante británica se está volviendo dominante en un país como España, donde vivo yo. Estamos a punto de que en la última semana de febrero alcancemos más del 50% de los nuevos casos debidos a la variante británica. Entonces, estamos ante una situación en donde hay que extremar medidas y hay que recordar que por más que avancemos en la vacunación, que es muy importante, esto no nos resolverá el problema en meses, que posiblemente tengamos que esperar de 8 a 12 meses para tener los porcentajes necesarios de población vacunada en los países europeos para tener inmunidad de grupo, más aún en los países periféricos o en los países de América Latina. Y como consecuencia, lo que tenemos que pensar es que hay que extremar las medidas más severas, tanto de diagnóstico precoz, rastreo exhaustivo y aislamiento, como de restricciones, no solo de recomendaciones higiénicas y de uso de mascarilla, sino de restricciones para evitar las interacciones gregarias en la población. Es decir, tenemos todavía un horizonte largo de mucha cautela y no de regreso a la vieja normalidad, sino de mantener acciones muy restrictivas para impedir el avance de la epidemia. Doctor López, una cosa es tener vacunas, la otra es que la gente esté dispuesta a ponérselas. ¿Cómo se puede concienciar a la población? De acuerdo. No, yo creo que debemos estar muy preocupados con el surgimiento digamos, la magnitud del fenómeno del negacionismo del movimiento antivacunas. Esto requiere mucha pedagogía social. Bueno, no puedo más que señalar que lamentablemente son movimientos fundamentados en la ignorancia, en la no comprensión de lo que suponen las vacunas para el progreso sanitario y social de la humanidad. Pero tenemos que combatirlo con mayor pedagogía, con mayor información, con mayor persuasión en el mejor de los sentidos. Ya en algunos países estamos viendo que a medida que va avanzando la aplicación de las primeras dosis de la vacuna, van cambiando estos porcentajes de reticencia que había con respecto a la vacunación. Yo creo que tiene que quedar muy claro a las personas que el no vacunarse no es solo una opción de libertad individual, es una responsabilidad colectiva y que aquí tenemos que protegernos, pero también proteger a los demás. Y tenemos que visualizar con toda claridad que sin vacunación habrá una letalidad elevada, habrá un alto riesgo de ingreso en hospital o en unidades de cuidados intensivos, especialmente de personas de edad adulta mayor, y que es verdaderamente un atentado contra la seguridad sanitaria mundial el negarse a la vacunación. Doctor Daniel López Acuña, muchísimas gracias por esta interesante entrevista.